Ahí. Ahora estoy grabando. Bueno, yo lo que puedo decir de los capacitores, bueno, este, es que, eh, nada, puedo decir el modelo. El Ok. modelo de los capacitores funciona con placas cargadas. Las placas cargadas son algo que cuando estás estudiando en el liceo te introducen sin ningún contexto, que es tipo, nada, hay una placa cargada y hace un campo eléctrico. Arréglate con eso. Todos tienen un pangolín. Bien. Soy yo. Estoy de acuerdo igual. Pero placas cargadas de cualquier manera. No. Pero ¿por qué te puso de fondo? El asunto es Tienen que estar que con carga opuesta. Tienen cargas opuestas, sí, pero cualquier geometría, o sea, puedo poner una carga acá, Infinitas. una placa acá y otra placa acá y es un capacitor. no. No, tienen que estar paralelas. Ahí va. Sí. La Son- placa cargada lo que tiene es que, bueno, tiene que estar uniformemente cargada y su propiedad es que produce un campo eléctrico uniforme que no depende de la distancia en cierto rango, ¿no? Tipo, en realidad todo depende de la distancia, pero el modelo es en una placa infinita, entonces solo depende de la densidad de carga y no de la distancia. Perfecto. Y esa es la gracia. Y ustedes saben en general, ¿vieron alguna vez algún capacitor físico, digamos? No sé. Sí. ¿No? Ay, yo la puta madre. Creo que vi prácticas en YouTube de cómo se hace un capacitor. 12. Bueno, en Eh, realidad, en general, los capacitores que usamos, que tenemos físicamente, digamos, no son de placas paralelas así infinitas, sino que hay capacitores esféricos también, por ejemplo, o cilíndricos. Los más usuales son los cilíndricos, en realidad. Son los que usamos en el laboratorio, pero ya vienen armados. Bueno, hay algunas experiencias de laboratorio que hemos hecho que es hacer básicamente dos placas paralelas y tratar de simular un capacitor ahí. O sea, porque vieron que la capacitancia en realidad depende de la geometría del, del no capacitor. sé del todo. Bueno, vieron o no vieron, no es relevante ahora, pero lo van a ver más adelante, que depende de la geometría. Las capas tienen que estar separadas de un aislante que no sé ni para qué sirve, pero está. Sé que tienen que hacerlo. Bueno, eso en realidad depende, podés ponerle en el medio de las placas del capacitor, podés ponerle otro material, no necesariamente aislante, pero se usa mucho materiales dieléctricos, que lo que hacen Ah, es cambiar el campo eléctrico que hay entre las placas, pero no es que lo aísla completamente, pero en está bien. función de una propiedad, o sea de cuán más dieléctricos, o sea, cuánto más dejen, ay, no me sale la palabra, bueno, Buah, digamos, pasar el campo eléctrico, no es la palabra adecuada, pero, o sea, los materiales dieléctricos varían en eso, ahí va. pero no es la Lo palabra correcta. permeable, ¿Eh? lo permeable no es. Eso, ¿Sí? esa es la permitividad, es la palabra adecuada. Y ahora ves tu foto, es como una inception de las fotos. Ay, qué graciosos. Son muy graciosos ustedes. Bueno, entonces la idea, empecemos hablando un poquito de los capacitores. Voy a compartir pantalla. Bueno, veníamos hablando que en general se usaban capacitores de placas paralelas. La forma en la que los diagramamos en el circuito es así. Como la resistencia era esta para el capacitor, entonces es este símbolo. Y bueno, veníamos hablando entonces que si está conectado a un circuito, ¿por qué no se me mueve el mouse? Si está conectado a un circuito, las cargas, supongan que viene por acá, está conectado a un circuito por acá, entonces hay cargas, hay una intensidad circulando y hay cargas que se van a depositar, supónganse, positivas de este lado
y negativas de este lado, y lo que decía Gastón, me parece, era que las cargas se depositaban, o sea, la densidad de carga en la placa superior tenía que ser la densidad de carga en la placa inferior, y además que tenían polaridades opuestas. Entonces podemos suponer que la carga de arriba era Q más y la carga de abajo era Q menos. Y en general, sí, O sea que las densidades de carga son iguales. sí, tanto en la placa de arriba como en la placa de abajo. Y de ahora en más vamos a hablar mucho de carga, y en realidad la carga que almacena un capacitor va a ser esta letra Q, entonces. Pero en realidad refiere a la carga de una de las placas, ¿no? Porque si vemos la carga neta es 0, porque como decíamos, tienen la misma carga en la placa superior, en la misma carga que en la placa inferior. Bueno, me estoy refiriendo a placa superior e inferior, estoy hablando como si esto fuera un capacitor de placas paralelas, y no uno cilíndrico como les decía, que en general se estila usar en un laboratorio. Y bueno, como estamos trabajando con circuitos, lo que vamos a querer al final del día en realidad es tener una relación como teníamos para la ley de Ohm, pero una relación que vincule entonces la intensidad con el voltaje, pero en el capacitor. Y la peculiaridad que tiene el capacitor es que podemos vincular la carga Q, que les vengo diciendo, con otra propiedad de los capacitores, que es la capacitancia. ¿Escucharon hablar de eso alguna vez? Sí. No. Sí. Bueno, entonces ahora les cuento lo que es la capacitancia en realidad. Pero se denomina con la letra C. Entonces, la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, bueno, voltaje y carga sí sabemos a qué refiere. Entonces, la capacitancia en realidad va a tener que ver con la capacidad precisamente que tiene de almacenar carga nuestro capacitor, básicamente. Así como como la resistencia también era como refiere más básicamente a la capacidad de no dejar pasar la intensidad, o sea, no dejar pasar la corriente. Bueno, en este caso la capacitancia lo que nos da más una idea de cuánta carga podemos almacenar en el capacitor, y eso depende también del voltaje que nosotros le estemos otorgando al capacitor. Y de hecho esto es muy útil. Los capacitores son extremadamente útiles en la vida, bueno, al menos en mi vida diaria sí son útiles, porque podés hacer un banco de capacitores y podés tener un montón de energía para después usar descargar como en una explosión, por ejemplo. Que eso es lo que estaba haciendo en el laboratorio que les mostraba el semestre pasado, ¿se acuerdan? Eso, me pone No. inquieta que eso sea útil en tu vida diaria, hacer explosiones. Sí, no conocen la parte oscura de mí. No, No pero... sé que estaba con rifles y... Claro. Los pistolas de aire también son parte de mi vida diaria, lo que pasa. Pero sí, con un capacitor entonces puedes almacenar un montón de energía y podés hacer una explosión, por ejemplo, que era lo que usábamos para acelerar la partícula para que impacte en el medio granular. Y bueno, eso es como un ejemplo que se me ocurre ahora porque lo tengo a la vista, pero digo, se usan mucho. ¿Y funcionó, profe, aquello o no? Y bueno, ahora estamos escribiendo un artículo, entonces dejamos un poco de lado ese experimento, pero lo retomaremos. La densidad de carga es la densidad de corriente. No, son cosas. La densidad de carga es una cosa y la densidad de corriente es otra cosa. La densidad de corriente son cargas que están en movimiento. En realidad la densidad de carga no necesariamente. La densidad de carga, bueno, depende, pero en general cuando es algo en 2D No quiero entrar en esto. No, me arrepentí. Pero pensalo como carguitas que están distribuidas en
en la superficie, digamos, de la placa esta. En realidad, sí, está bien, eso. Bueno, entonces, como les decía, la relación, queremos llegar a una relación que vincule el voltaje y la corriente, no la densidad de corriente ni la densidad de carga, sino la corriente I por la que veníamos, de la que veníamos hablando. Entonces, también les decía que una relación que cumplen los capacitores es que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Y además, ¿se acuerdan la clase pasada, la relación, o sea, qué era la corriente? La derivada Flujo de del cargas. El flujo de cargas. Entonces, matemáticamente, ¿cómo lo podemos escribir? dQ sobre dt. Claro, es la derivada de la carga como función del tiempo. O sea, cuánto va cambiando la carga a medida que pasa el tiempo, básicamente. Entonces podemos, bueno, tenemos esta expresión que ya la conocemos, o sea, la definición de intensidad en realidad, y tenemos esta otra relación que veníamos hablando. Entonces lo que podemos hacer es a esta expresión derivarla en el tiempo, básicamente. Entonces tenemos que la derivada de la carga en el tiempo va a ser igual a la capacitancia, que esta es una constante, o sea, no la derivo, por la derivada del voltaje como función del tiempo. Entonces, como sé que la derivada de la carga como función del tiempo es la intensidad, listo. Tengo una relación que me vincula la intensidad de corriente y el voltaje en los bornes del capacitor. Esto es como un análogo de la ley de Ohm de la resistencia, pero para la capacitancia. No repitan eso igual, no se dice ley de Ohm de capacitancia. La ley de Ohm es para la resistencia, pero digo, en definitiva, es como un análogo. Entonces, esto lo vamos a usar ahora en un ratito. Y otra cosa que podríamos decir entonces, no sé qué tan matemáticos sean ustedes y qué tanto les vaya a romper los ojos lo que voy a hacer a continuación, pero lo que podemos hacer es pasar multiplicando el dt. Puse que iba a hacer eso. Pero bueno. Ah, eso suena mal. Propio de Martín, la verdad. Voy a saltearme esta parte de la clase y cuando termine. Perdón, pero bueno, así es la vida. Pero nada, lo que en realidad pasar multiplicando el dt no. O sea, lo que estamos haciendo básicamente es integrando en ambos lados. Entonces me queda la integral de I, o mejor dicho, lo voy a escribir al revés, perdón si esto... O sea, integro ambos lados y me queda que el voltaje es lo mismo que el voltaje en el capacitor como función. Dios. Profe, me perdí un segundo. ¿Dónde sale la integral? Nada, que lo que digo es, puedo pasar multiplicando el dt, que es lo que se usa en general, o sea, lo que se dice en general decimos nosotros, pero a las matemáticas les viene algo, o podemos integrar a ambos lados. O sea, integro acá, bueno, lo voy a escribir con otro color para que no se... Integro acá e integro acá, y entonces me queda que el voltaje en el capacitor como función del tiempo, pues estoy integrando en el tiempo, y no puedo integrar acá, solamente integro acá, eso lo voy a escribir también en rojo. Por dt y dt acá. Entonces me queda que el voltaje como función del tiempo es lo mismo que 1 sobre la capacitancia por la integral entre 0 y t de la intensidad por dt. Que bueno, la intensidad también va a depender del tiempo. ¿Para qué? Ay, no puse esto. Pasa a sacar dt. Me perdí. Bueno, no sé, no entendí lo que escribieron en el chat. Pero se entendió este paso ahora, Maya. Bueno, y el resto también, digo Maya porque justo había comentado. Creo que ahora sí, o sea, igual me confundí. Pensé que al principio era para sacar el dt como para eliminarlo. Pero no, o sea, querés No, que te quede en función del tiempo. claro, Algo así. lo que quiero hacer es, porque acá, o sea, depende de... Bueno,
voy a volver a escribir esta otra expresión que teníamos antes. O sea, acá lo que tenemos es la intensidad en función de la derivada del voltaje, pero lo que podemos hacer es obtener la expresión para el voltaje como función del tiempo, explícitamente. Y para eso, entonces, integras en ambos lados. Eso es lo que hice. O sea, la expresión, ¿cómo fue que dije recién? Explícita del voltaje en realidad la tenés si conoces IDT también. Son como estas dos expresiones en realidad son análogas, si lo piensan, porque una sale de la otra. O sea, no estoy agregando información nueva. Y claro, después, obviamente, que cuando tenés una integral o lo que sea, también tenés que conocer, o una ecuación diferencial, que ahora lo vamos a ver, tenemos que conocer las condiciones iniciales. B de 0 igual 0, bueno, en realidad asumimos que la fuente se prendería instantáneamente, entonces el voltaje en el capacitor, depende, lo vamos a ver ahora. Hay dos casos en los que una vez es 0 y otra vez no. Contestando lo que dijo Martín. Pero no lo perdiste ahí. O sea, ¿no te faltaría ponerlo entonces? Ah, sí, está bien, tenés razón. Por eso te preguntaba. Ah, sí, está bien, B0. O sea, B0 me refiero, esto es una T. B0 me refiero al voltaje inicial, no necesariamente tiene que ser B0. O sea, esto sale de cuando integras esta parte, ¿no? Te queda B de T. Bueno, el signo ahí menos B0. Por eso queda más B0 este lado. Bueno, por ahora vamos. Estas cuestiones, o sea, vamos a usar esta expresión ahora en un ratito. Esto también lo vamos a necesitar. Y vamos a necesitar también esta última que llevamos, porque es la que vamos a usar, que es análoga a esta igual, pero vamos a usar esta, 1 sobre C, por la integral entre 0 y t de la intensidad en el tiempo más 0. Estas tres las vamos a estar usando. Entonces, bien. Vayamos ahora a un circuitito que esta introducción, vamos a hacer lo mismo que pide en la hoja de la actividad, en realidad. Les muestro la hoja de la actividad. Por ahora, nada, hablábamos de los capacitores. Bueno, hablamos también un poco de los dieléctricos en realidad. Los tipos de capacitores que hablábamos, bueno, placas paralelas o capacitores cilíndricos, esféricos, lo que sea. Y ahora entonces vamos a dibujar este circuito, que es una fuente con una resistencia y un capacitor conectados en serie. Entonces, y vamos a eso. Entonces tenemos la fuente, bueno, vieron que acá en el dibujo está con esta sinusoide, digamos, con este seno ahí. Porque en general los circuitos RC se usan mucho en corriente alterna y no en corriente continua. Profe, Sí, ¿qué seno? este de seno acá. No sé. Ah, ¿no están Estamos viendo lo viendo el mismo que yo? pizarrón. Claro. No. Eso explica cosas. Ahí. No. No, estamos viendo el pizarrón todavía. Pero puse compartir. Ahí. Lo que les decía es que, nada, primero en la hoja de la actividad nos pregunta qué es un condensador o capacitor, que es lo que veníamos hablando. Y después lo que les decía es que ahora vamos a entrar en un circuito de este estilo, que es el RC. Oli.
que es el circuito RC. Vieron que acá está el símbolo del RC del capacitor que les contaba. Y les decía que esta es la fuente. Ahora sí ven la sinusoide, ¿no? Sí. Que esto se utiliza para poner cuando una fuente está en corriente alterna en general. Que los circuitos RC, les decía, se utilizan en general en corriente alterna y no en corriente continua, pero nosotros lo vamos a ver en corriente continua, que es, o sea, dándole un voltaje fijo al circuito, básicamente. La corriente alterna es cuando le damos una forma que no es un voltaje constante, puede ser, no sé, las más comunes, una sinusoide o una señal cuadrada, o lo que sea. Pero no lo vamos a ver ahora. Tendría que haber puesto la fuente. Pero una pregunta, Sí. el capacitor, Sí. ¿no te va a robar o sea, porque vos estabas almacenando algo? Se supone. Bueno, ahora Te vamos roba- a eso. Ah, perdón. Precisamente. Es que, bueno, ahora vamos a eso. Ahora tengo que poner, ahí ven la pizarra ahora, ¿no? Sí. Bien. Sí. Entonces, el circuito que teníamos era una cosa así, teníamos la fuente, que yo la voy a dibujar así porque estamos en corriente continua, así que, en voltajes continuos. El capacitor y la resistencia. Entonces, si ahora queremos aplicar ley de mallas a este circuito, ¿qué harían? La fuente y la resistencia ya saben, y en realidad el capacitor ahora también, ¿Cuál es la de malla? la de los voltajes. De voltaje. Ujú. Sí. Q sobre C más I de T por Pero N. Martín dice que no hay malla. ¿Cómo no hay malla? Esto es una malla. Esta es la malla. Toda esta. Pero el capacitor es básicamente un interruptor, ¿no? Bueno, pero eso depende en qué régimen estás, y por eso ahora vamos a eso, que es un poco lo mismo que dijo Martín. Había un Si no hay dicho. malla, no hay playa. Pero ahora vamos a cuando es un interruptor, Martín. Pero primero empecemos así. Si escribieran entonces, como habían dicho. El voltaje Sí, el de cero. es igual a Q sobre la capacitancia Sí, más la intensidad por la resistencia. exacto. Más I por R, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer acá para dejar todo en función de la carga, por ejemplo? Cambiar la intensidad por Q sobre T. Sí, de Q de T en realidad. Claro, sí. O sea, lo que les decía es que podemos sustituir la intensidad de corriente, sabemos que es la derivada de la carga como función del tiempo. Entonces tenemos B0 es Q, bueno, ya voy a poner Q, en realidad depende del tiempo, ¿no? Q sobre C. El capacitor tiene un voltaje. ¿Le da un voltaje al circuito o qué hace? El Ahí. capacitor lo que hace es almacenar energía. Ah, o sea, pasa un poquito, pero se lleva. O sea, por eso, bueno, creo que llegó el Creo. momento de discutir eso. Ajá. Nosotros tenemos una fuente y entonces, como íbamos viendo, parte de esa intensidad, digamos, o sea, parte de las cargas se iban almacenando tanto en la placa superior como en la placa inferior del capacitor. Y yo les comentaba también que en realidad la capacidad de almacenar esas cargas no es infinita, y esa capacidad nos la da esta propiedad, o sea, nos lo da la capacitancia, ¿no? Entonces no es que yo puedo infinitamente almacenar cargas en el capacitor. Llega un punto en el que el capacitor está completamente cargado, o sea, ya no puede almacenar más cargas,
y lo que pasa es que funciona como un circuito abierto, básicamente. Por eso es que Martín Gareix decía que funcionaba como un interruptor. ¿Como un interruptor decías vos? Bueno, es como un interruptor, sí. Lo que quiero decir es que cuando el capacitor almacena todas las cargas que puede, básicamente el circuito se abre porque deja de circular corriente a través del, ay, no me sale, del circuito. Circuito. Porque lo que pasa en realidad es que la fuente en realidad va a seguir otorgando carga, pero el capacitor ya no puede almacenar más. Entonces va a funcionar como un interruptor abierto, básicamente. ¿Se entiende esa noción o es bastante difícil de visualizar? No, yo me esperaba otra cosa, como que el capacitor se carga, o sea, se corta el circuito, deja de haber. Sí, se corta el circuito. Ah, claro, está bien. Y tiene sentido que eso pase en una batería, por ejemplo. O sea, es como que van y todas las caras se empiezan a amontonar en ese punto y cuando ya no da más espacio dicen, ok, vamos para atrás, acá no vamos a poder seguir y ya no hay corriente, ¿no? Sí, ponele. Está bien. Pero la corriente, ¿por qué pasa mientras el capacitor no está cargado? Porque o sea, me espero como que imagínate que. No es como que pasen atrás, o sea, si te lo imaginas, no es como que Sí. pasan tipo corrientes, partículas ahí. Lo que pasa es que las positivas se van almacenando, supongan, si va en esta dirección. Supongan que las positivas se van almacenando de este lado y las negativas van quedando de este lado. El capacitor lo que hace, las partículas son las mismas, ¿no? Siempre, no es que tenga nuevas. No, claro, no tenés nuevos. Se reorganiza, se vuelve a Ahí va, polarizar. algo así, sí. Cierto. Está bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no? Que hay un tiempo en el que entonces el capacitor se está cargando y llega a un punto en el que ya no puede almacenar más cargas y entonces pasa a ser como un interruptor abierto. Si se imaginaran el voltaje en los bornes del capacitor acá, DC, ¿cómo se imaginarían que es entonces el voltaje? O sí, el voltaje, como función del Que tiempo. en función del tiempo. Y a medida que se va cargando, aumenta el potencial. Y eso es todo. No sé con qué cosa. Puede ser. O mejor, en vez del voltaje en C, el voltaje en R. ¿Cómo es eso? El voltaje acá. ¿Ven cómo va cambiando el voltaje en la resistencia? ¿No? Porque el voltaje de la resistencia va a ir cambiando porque tenés el capacitor. O sea, Va a llegar un punto, o sea, cuando el capacitor esté completamente cargado y el circuito pase a ser como, o sea, el capacitor pasa a funcionar como un interruptor abierto, ¿cuánto valdría el voltaje en R, en la resistencia? Si el circuito no está Cero. cerrado. Valdría cero, ¿no? Claro. Pero eso no es progresivo, pasa en un punto que está descargado y chau. ¿O qué? O va variando de a poquito. No, va variando en el tiempo, no es instantáneo o sea, no es Ah, instantáneo que pasa de estar descargado a estar cargado. Lo que tiene es lo que se llama un tiempo transitorio. ahí va. o sea que cuanta más carga tengo, mayor es el voltaje en el capacitor. Y la corriente no es constante. Fíjate que sí, contestando lo de Joel, sí, porque son directamente proporcionales. Claro. Está, ok. Y perdón, se me pasó una pregunta, pero ya no me acordaba.
Que si la corriente era constante, no lo es, Tampoco lo es. va disminuyendo. Ahora vamos a llegar a cómo, el objetivo es llegar a cómo es la intensidad en el capacitor como función del tiempo y cómo es el voltaje también. Perdón, Maya, nunca había respondido tu pregunta. Parecía un fusible. No estoy segura de cómo funciona un fusible, en realidad. O sea, solo sé que se queman si supera como mucho voltaje o mucha corriente. Cuando hay una vuelta a la calle. Aguarden un segundo. Ahora sí. Entonces, volviendo a cómo es el voltaje en la resistencia como función del tiempo, quedamos que cuando estaba completamente cargado el capacitor y empezaba a ser como un interruptor, entonces el voltaje en la resistencia era 0, y en un principio, o sea, en el primer instante, digamos, cuando prendemos la fuente, ¿cuánto se imaginan que va a valer? El máximo, supongo. Claro, va a valer el voltaje de la Sí. fuente, B0, supongamos. Y entonces esto va a decaer en algún tiempo, que se llama entonces el tiempo transitorio, desde el voltaje de la fuente hasta que vale 0. Y tiene esta pinta, en realidad. Eso es Me perdí es el con voltaje eso. en la resistencia. Me perdí con eso porque, o sea, al inicio, o sea, antes de que el capacitor se volviera un interruptor, no sería como que el voltaje cero sería igual a la suma de VR y VC. Sí, pero inicialmente suponete que acá no se, o sea, es en el instante que físicamente no lo podés ver, donde no hay ninguna carga. Es como instantáneamente es un cable, suponete. Entonces, en un tiempo muy chiquito, al inicio, el voltaje en la resistencia va a ser el voltaje que da mismo la fuente. Está. Idealmente, O sea, ¿no? al principio, antes de que se cargue el capacitor, lo tomo como si fuera un cable más, y después cuando se va a ir cargando, ahí sí Ahí tomo está. en contacto con... Entonces se va a ir cargando y hasta que después va a ser un interruptor, porque va a estar completamente cargado, entonces el circuito va a estar como abierto, digamos. Y por eso entonces el voltaje en la resistencia va a ser 0, porque el circuito va a estar abierto. Esa es como la noción, o sea, más básica, capaz, de lo que hace un capacitor en un circuito así. Entonces, volviendo sobre lo que estábamos escribiendo antes, la ley de mallas en el circuito. Lo que íbamos a hacer era despejarnos, sustituir la intensidad por la derivada de la carga como función del tiempo. Entonces voy a eso, la derivada de la carga como función del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una ecuación diferencial. Tenemos una ecuación diferencial. Sí. Que por ahora esta no la vamos a resolver. Lo que voy a hacer es, bueno, no la puedo dejar así porque como no la vamos a resolver, nada. Esa es la ecuación diferencial entonces que gobierna este circuito RC. Lo que podríamos hacer entonces es despejar de Q de T, ¿no? Y resolver cuánto es, o sea, encontrar explícitamente cuánto es Q de T. Pero lo que nos dice, y ahora tengo que compartir acá, lo que nos dice, bueno, la hoja de la actividad, es que, bueno, primero lleguemos entonces a cómo se relacionan todas estas componentes y usando la ley de mallas, entonces tenemos la misma expresión que escribimos recién. Y ahora vamos a ver los dos regímenes distintos que tiene un capacitor, que es, primero estábamos hablando del de carga, ¿no? O sea, hasta ahora estábamos hablando
desde el momento en el que está descargado, le damos una diferencia de potencial, se empieza a cargar, se carga por completo y se abre el circuito. Pero también está el régimen de descarga, que si lo vemos en este circuito de acá, por un lado tenemos, si está cerrado el interruptor en 1, estamos teniendo el mismo circuito que teníamos recién, lo voy a escribir, lo voy a dibujar acá. Si está en 1, tenemos el mismo circuito que veníamos viendo recién, que es el de la resistencia y el capacitor ahí. Cuando se carga por completo, entonces tenemos otro estado en el que sería una cosa así, simplemente el circuito está abierto. Q máximo le doy. Y entonces después podemos tener otro estado posible, que es cuando en vez de cerrarlo en 1, lo cerramos en 2. Entonces en ese caso tenemos un circuito que es solamente la resistencia y el capacitor, sin ninguna fuente. ¿Lo ven? La diferencia de cerrarlo en 1 y en 2. Entonces, si los... ¿Podés Sí, tipo, explicarlo nuevo que justo me habló mi madre y no pude entender mucho? dale. Que lo que les decía es que recién estábamos viendo el caso en el que cerramos el interruptor en 1. Y tenemos la fuente, la resistencia y el capacitor, que esa es la ecuación diferencial que escribimos recién. O sea, simplemente viendo cómo es el voltaje de una fuente, el voltaje de la resistencia y en un capacitor. Y ahí usamos entonces, escribimos una ecuación diferencial para la carga, como función del tiempo. Podríamos resolver esa ecuación diferencial y sacar cómo es explícitamente el comportamiento de la carga como función del tiempo. Entonces, inicialmente el capacitor está descargado, empieza a circular carga hasta que tiene una carga máxima, y entonces cuando alcanza esa, o sea, la máximo, se empieza a comportar como un interruptor y deja de circular corriente, digamos, a través del capacitor. Entonces tenemos un circuito abierto. Y acá es que veíamos que el voltaje, no, tengo que hacer así. Acá es que veíamos que el voltaje en la resistencia entonces valía en tiempo cero, valía el valor B0, y en un tiempo dado, cuando se llegaba a la carga máxima, está muy chiquito, no puedo dibujar. Cuando se llegaba a la carga máxima, entonces el voltaje era 0 porque el circuito estaba abierto. Y entonces les decía, bueno, hay otro posible régimen, que es cuando el interruptor en esta figura 2 se encuentra en la posición 2 en vez de en la posición 1. Cuando está en la posición 2, entonces se cierra acá, chuc, y tenemos solo la resistencia y el capacitor, que sería este caso. En este caso, en vez de estar en el régimen de carga del capacitor como estábamos en 1, este es el régimen de carga, estamos en el régimen de descarga del capacitor. Y el capacitor es ahí donde dice C, ¿no? Donde dice Escribí cualquier S es cosa. Perdón. un interruptor nomás. Sí, ese es solo un interruptor, que nos permite, digamos, tener o bien este circuito 1 o este circuito 2. Entonces ahora... Y una... sí. pero ¿puedo volver del 2 al 1? Sí, o sea, esto es un diagrama, vos podés conectar y desconectar cables, básicamente. Si estuvieras en un laboratorio, podés hacer un circuito tal que tengas la fuente conectada a la resistencia del capacitor y después sacas los cables de la fuente y solo te cerrás el circuito con una resistencia y un capacitor. Pero entonces cuando está en 1, lo que estás haciendo es cargar el capacitor. Sí, estás cargando el Y capacitor. cuando estás en 2, es como que el capacitor pasa a quedar energía ahora. Sí, ahora va a empezar a perder energía en la descarga. Claro, se descarga. Bien. Sí.
Entonces vamos a ver bien cómo son explícitamente la corriente como función del tiempo, tanto en el caso de la carga como en el de la descarga, y también el voltaje. Pero ¿por qué sí, en la descarga ya no tenemos el voltaje, o sea, sí, el voltaje que teníamos antes? porque vos ya no La podés carga. seguir cargando si vos seguís teniendo la fuente, le estás tratando de poner más cargas al capacitor y entonces directamente no va a circular la corriente por ese circuito porque como ya está cargado del todo vas a tener este comportamiento de interruptor, digamos, como si el circuito estuviera abierto. Cuando vos le Claro, sacás pero el voltaje, cuando vos le sacás la fuente, quiero decir, entonces ahí no le estás poniendo más carga, o sea, no estás moviendo más carga externa al por eso. capacitor, O sea, digamos. nosotros le sacamos directamente voltaje porque dijimos, no nos sirve de nada ahora seguirlo cargando, ya se cargó todo, es un coso abierto. Voy a sacar el voltaje para recuperar, digamos, o sea, que rebote todo esto que Sí, acumulamos, por así básicamente. decirlo. Sí, Gracias. no de nada. Bueno, entonces, les decía, tenemos esas opciones y lo que nos dice ahora es que verifiquemos si esta ecuación para I de t satisface la ecuación diferencial que teníamos antes. Entonces voy a ir de nuevo al pizarro. Voy a borrar algunas cosas. Voy a borrar esto. Bueno. Entonces lo que nos dice es que verifiquemos si I de t, que es... me lo anoté por ahí. B0 sobre R a la menos t sobre RC. Entonces nos pregunta, ¿esto satisface esto otro? Es como que ya nos da la solución a la ecuación diferencial. Ojo, nos da la intensidad, no la carga, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? ¿Qué podríamos hacer? Resolver la ecuación. Integrar eso respecto al tiempo y te va a dar la carga. Sí. Ahí va, exactamente eso. Entonces, Q de t nos queda la integral entre 0 y t de la intensidad en función del tiempo. Entonces, voy a poner esto para no ver. Bueno, no, capaz que lo... lo- Entonces, sustituyo acá, me queda la integral entre 0 y t, bueno, saco para afuera B0 y R, y me queda la integral de menos t sobre RC de t. ¿Cómo es esa integral? La integral de una exponencial. La exponencial. Y algo más. Sí. Regla de la Por ahí cadena. había tiempo también. Dividido menos Exacto. 1 sobre el resto. Lo escribo acá al costadito con otro color. O sea, cuando yo tengo e a la a por t, supongan, de t, integro esto, es lo mismo que hacer e a la a por t Más por la a, derivada. ¿no? La derivada. Sí, que ahí va, por la derivada de todo este exponente que me queda a en este caso, porque es lineal con t. No, ya ahí. He dividido, perdón. Estaba pensando en el RC que quedaba multiplicando. Multiplicando quedaría en la derivada. Entonces, esta es la primitiva. Entonces ahora, volviendo a nuestro caso, ¿cómo nos queda entonces nuestra integral?
E a la... Uf, vamos al papel. Bueno, el E nos queda igual, ¿no? E a la menos T sobre RC va a estar. ¿O Después, RC sobre T? Menos ojo T. que esta De expresión la ese, derivas en el tiempo, entonces T te desaparece. Ah, claro. ¿Y qué te Entonces queda? también multiplicas por RC. 1 sobre la derivada de RC. Claro, si hago acá, si uso esta primitiva, me va a quedar que A en mi caso, o sea, en este caso A es menos 1 sobre RC, ¿no? Entonces, si hago acá menos 1 sobre RC, es lo mismo que hacer B0 sobre R, es lo mismo que multiplicar por RC, tengo el menos también, menos E a la tau sobre RC. Y no tengo el R, ¿no? ¿Lo vieron? ¿O no lo vieron? Y después tengo otra cosa, además de esto, que no puse acá. Una constante de integración, ¿no? Siempre me olvido de eso. No, igual no vi la derivación esta. La primitiva de E a la A por T es así. En este Sí. caso, o sea, E a la A por T sobre A. En mi caso, identifico que es A. A en realidad es menos 1 sobre RC. Entonces, la integral me queda E a la menos T sobre RC dividido menos 1 sobre RC. Como tengo dividiendo, es lo mismo que pasa multiplicando el RC y tengo el menos acá adelante, entonces me queda multiplicando simplemente. B0 por RC tenía un R dividiendo, entonces lo taché, y E a la menos T más dividido RC. Es un cambio variable, ¿no? En esencia. Tipo, Sí, básicamente es A como la si un T cambio de es igual a variable. 1. Sí. Derivas y capaz que queda más fácil ver los signos. ¿Ahora sí o no? Yo bien. Bien. Entonces, párenme si no. Entonces, qué poco espacio que hay acá. Entonces tenemos esta expresión para Q de T. Puedes hacer Tenemos, las cosas más chiquitas si querés. sí, Es un está poco muy grande. complicado. O sea, si querés más espacio, puedes hacerlo más chiquito. Es un poco complicado. No, si ustedes ven, lo hago un poco más pequeño. Pero ahora vemos cuando borro esto. También puedes Entonces, pasar de página. ¿así? Sí, si ves tipo abajo a la derecha. Uy. Ah, ahí, ya lo vi. Pero ¿En qué? igual, no, maravilloso. O sea, las cosas de Zoom, realmente yo no entiendo. No sé, saben mucho de Zoom ustedes. Entonces ahora tenemos Q de T, pero nos falta el CS. ¿Y cómo podemos hacer para sacar la constante de integración? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de... Que es Q es C por B, entonces C es Exacto. Q sobre B. Que en el tiempo inicial, o sea, en T igual a 0, que es la condición inicial que nos falta para poder dejar determinada todo Q de T, sabemos que es usando, me pierdo en el mouse acá, usando esta expresión, sabemos que es C por B0. ¿Lo ven eso? Entonces directamente lo que tengo es, si está muy desordenado me avisan, pero lo que voy a hacer es sustituir esto en la expresión que tengo acá. Entonces Q de 0, entonces Q de 0, sustituyo acá, me queda solamente menos B0 C, y eso es igual a B0 C.
No, tengo una incongruencia. Te faltó la constante. Ah, eso. Esa es mi incongruencia. Gracias. Más C es igual a C por B0. Bueno, perdón, pero hago o sea, los intercambio indistintamente sin darme cuenta. Entonces, C me queda 0. No. Me queda 2C por eso. O sea, paso sumando el C por B0 para acá, me queda 2C por B0. Entonces tengo... Ah, no, pará. Dije mal. Este es el otro caso, no es el caso ahora. La carga en tiempo igual a 0 no vale C por B0. Estamos en el caso en el que inicialmente está descargado. ¿Cuánto vale Q de T igual a 0? 0. 0. El caso que dije recién es cuando está cargado. Perdón, no me había dado cuenta de eso. Igual, el caso de recién, ¿con qué expresión lo habíamos hecho? Todavía no lo hicimos, por eso. Es el siguiente. El caso en No, el pero que me está. refiero Este antes. caso este caso es cuando está descargado. O sea, tenés esta. Esto estamos O verificando. sea, me refiero a que recién utilizamos una expresión para saber que Q cuando era cargado, sí. Cuando era Q sub cargado 0 es esto. era, La capacitancia justo por tenía el la cámara ahí, por claro. por el valor de la fuente. Pero ahora estábamos Claro, haciendo claro. el caso en el que está descargado originalmente. Entonces, la carga vale 0. Por eso ya no me sonaba el 2. Eso es raro. Gracias. De nada. La carga vale en T igual a 0, entonces vale 0. Y sustituyo, de nuevo, ahora sí, ahora lo hago bien. Tengo menos B0C más C. Entonces ahí la constante de integración me queda B0C. Ahora sí tiene sentido. Entonces puedo escribir la expresión final de Q de T. Me queda menos B0C. Y me queda a la menos tau sobre RC más B0C. Bueno, puedo sacar B0 de Fortune. ¿Sí? ¿Hasta acá? Tiene sentido. Bueno, entonces, vayamos. Voy a borrar cosas porque si no, no me alcanza. Voy a escribir acá la expresión que tenemos de QDT. No, es verdad, es imposible escribir más chiquito. Si quiere puede seleccionar todo lo que tiene escrito y ¿Sí? achicarlo. ¿Eso lo escribís con el mouse? No, con un lápiz, Ah, pero ok. soy muy mala. ¿Cómo lo selecciono? Con seleccionar. Seleccionar. Estoy Eso. recién. Ay, esto es muy... Morimos. No. Ahí no ven no ven, ¿no? Ahí lo ven. Sí, ¿Se yo ve? creo que sí. Sí. Excelente.
cuántas cosas estoy aprendiendo. Igual, entonces, esto es un asco de todas formas. Pero voy a señalar lo que queremos. Queremos verificar esto. Uy, Dios. Queremos verificar esto usando lo que está en rojo. Y hasta ahora integramos y obtuvimos esta expresión para QDT. Entonces ahora, nada, derivamos, ¿no? Para verificar eso, ahora que tenemos QDT, nos falta, para poder verificar esto, nos falta derivar Q en el tiempo nomás. Pero Que en no era realidad es I. lo, exacto. Es lo mismo que ya tenemos, es I. Entonces tenemos, voy a escribir acá, tenemos B0 lo tenemos, QDT lo tenemos, y de QDT también lo tenemos porque es I. Y entonces, nada, voy a ver si verifica. B0 es igual a ni veo yo misma. B0 E a la menos T sobre RC. Y No sé por qué te siempre faltó la hago. C. No, acá, perdón, sí, me faltó, no me faltó dentro, en realidad está dividiendo entre C, entonces ya la Claro. saqué. Chuc. Y después tengo más B0 sobre C. Y después tengo por C también, entonces también lo saco. Y más R por dQdt, que es esto que ya tengo acá, que es B0 sobre R, E a la menos T sobre RC. Se me van acá las resistencias. Y verifica, ¿no? Porque tengo, tengo B0 y B0 se me van. Y después tengo menos B0 E a la menos T sobre RC y más B0 Profe, E a la... Sí, ¿en dónde está la derivada la de B0? De la carga, perdón. es la original. O sea, el dQdt en realidad es I, que es lo que nos daban originalmente. Es lo que nos pedí, de donde partimos. Me dijeron, bueno, verifiquemos si esto cumple la ecuación de ese circuito. Entonces no tenemos que volver, o sea, derivar de nuevo Q que hallamos recién sería lo mismo, o sea, vamos a llegar a esto. Porque para llegar a Q integramos. O sea, acá este paso intermedio fue integrar acá. ¿Lo viste? Sí, ok. Entonces verificamos que efectivamente la intensidad, o sea, en la carga, en el estado de carga, o sea, Q de t igual a 0 igual, con Q de t igual a 0, 0, no hagan como yo. Tenemos que efectivamente I de t entonces es B0 sobre R por E a la menos T sobre RC. En general, en realidad, este RC no se escribe así como RC, sino que se usa la letra tau. De hecho, voy un segundo al repartido, está escrito como tau y no como RC. Y pregunta, bueno, ¿cómo se define tau? ¿Qué unidades tiene? Y discutir sobre el significado físico. ¿Qué unidades tiene entonces? Buah, tau. Ohms por la unidad de la capacitancia. Bueno, la unidad de la Ohmio, capacitancia no la dije, faradio, es no el sé. faradio. Ah, cierto, cierto. Lo voy a escribir acá. Bueno, cambié de Pero color ya. ¿significa algo eso? Sí, tiene un significado físico. O, Y en o sea, me realidad. refiero Ah, a que sí es otra cosa. no, no, no. O sea, la Es unidad ohmio, de. faradio y ya está. Sí, es ohm por faradios. La unidad de tau es ohm por faradios. Pero tiene un significado físico y es que tau representa
el 67%, creo que sí, 67% de la carga del capacitor. O sea, no, mejor dicho, nada que ver. Tau representa el tiempo que tarda en cargarse el capacitor al 67%. Ahora sí. Y ¿Cuáles o eran sea, las dimensiones? Fahrenheit. faradios. Es una F mayúscula nomás. Y Paradise. omega es la de la resistencia, entonces la unidad del tau queda en omega por faradios. Entonces el significado físico de ese tau, que en realidad si lo piensan, ¿no? Sí tiene otra unidad. O sea, esto de omega por faradios no es cualquier cosa. Si miran que está acá, en toda esta expresión, ¿qué unidad debería de tener en realidad? ¿Qué representa físicamente? ¿Cuál? No veo el El mouse. tau. El tau. Si vemos esto, ¿no? O sea, lo voy a escribir. Bueno, sí, está bien. ¿Qué unidades debería de tener esto, les parece? Y la capacitancia es carga es voltaje, no, es carga sobre voltaje. No, pero Adimensional. antes, si lo pensás así, viste que esto lo estamos viendo como E a la menos tiempo sobre RC. E a la algo, ¿debería de tener unidad? No, adimensional. Debería ser adimensionado, ¿no? Más. Entonces, este tau, bueno, voy a dejar de escribirlo como RC y lo voy a empezar a escribir como tau. Este tau, ¿qué debería de representar físicamente? Tiempo. Un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, como les decía, ahora sí tienes para segundos, sí, para que les hace. Exacto. Perdón, Luciano, no había visto el chat. Entonces, efectivamente, el tau físicamente representa un tiempo y, como les decía, es el tiempo que tarda en cargarse el 67%, al 67% del capacitor. Y de hecho, esto es algo que en general también se tiene que tener en cuenta cuando vos estás en un circuito, ponele y querés subir mucho el voltaje, por ejemplo. El 67% específicamente. Sí, específicamente sí. Ahora igual vemos por qué. O sea, son 2/3 de algo, pero no sé por qué. Es por la concavidad de la curva nomás. Bien. Entonces, hasta ahora, ¿77% de qué, perdón? de la carga del capacitor. Genial, gracias. Bueno, 60 eso, y ojo, pico. ¿no? Eso tiene que ver también con... Sí, debe ser 66,666 periódico, en realidad. Eso tiene que ver, o sea, no encargar, vieron que la noción que les puede dar de esto es que depende cuánto se carga, también va a depender de la resistencia, y eso tiene sentido, ¿no? O sea, la velocidad a la que se carga el capacitor, que dependa de la resistencia del circuito, ¿tiene sentido para ustedes pensando en el significado? Sí. Sí, ¿no? Pero ¿por qué? Si lo tuvieran que pensar. Porque es como que la resistencia, o sea, como yo pienso la resistencia es como que hace que vaya los electrones como que más lentos, entonces demora más. Exacto, sí, está bien. Por eso es que no depende, o sea, cuánto tiempo tarda en cargarse el capacitor no solamente depende o sea, no depende solo de la capacitancia. Bien, ótimo. Entonces, también lo que nos pide, sí, lo que nos pide también es que verifiquemos que esta siguiente ecuación, que la voy a escribir puedo borrar la última verificación, ¿no? Esto en naranja. Sí. No sé en realidad. O sea, no hice nada, es sustituir solamente las cosas que ya teníamos. O sea, si quieren, por si todavía fue sustituir esto y esto, o sea, voy a enumerarlo. 1 y 2
en, ay, Dios, 1 y 2. Y listo. Sustituís ahí y ya está. No me da el espacio. Sino. Entonces, por último, para el caso de la carga, lo que nos pide es que verifiquemos que el voltaje es en el capacitor. Opa. No me anda el control. Ah, no, es que no me anda el control. El voltaje en el capacitor como función del tiempo me dice que es B0, 1 más Z. B0 por 1 menos E a la menos T sobre RC. Nos piden que verifiquemos eso. ¿Cómo podríamos verificar esto? ¿Qué otra expresión ya verificamos recién? A partir de la ecuación diferencial. Diferencial. ¿Qué cantidad ya sabemos que verifica la ecuación del 20. circuito? La capacitancia. La capacitancia. No. La La, intensidad. La intensidad, ¿no? Ajá, está Entonces, bien. ya verificamos que la intensidad, tal como está acá en 2, en II, cumple con la ecuación del circuito, y entonces, para sacar BC, o sea, el voltaje en el capacitor, ¿qué podemos hacer? Está escrito en verde. ¿Puedes repetir de nuevo? La Literal. intensidad, ya sabemos que cumple o sea, que está bien esta expresión que tenemos en I, porque verifica la ecuación diferencial del circuito. El voltaje del capacitor, Entonces, ahora, a partir de la intensidad, ¿cómo podemos hallar el voltaje en el capacitor? porque es lo que hicimos al principio, ¿no? Integramos lo que hicimos recién, dice Luciano. Es lo que hicimos al principio también, las dos son correctas. ¿Se acuerdan que habíamos, al principio de la clase, lo que hicimos fue partir de la carga, o sea, de la relación entre carga y voltaje, y también del hecho de que de que la intensidad es la derivada de la carga con función del tiempo, y sacamos lo que yo les decía, una analogía a la ley de Ohm, pero para el capacitor, que es esta de acá. Y se acuerdan que habíamos escrito dos expresiones y yo, curiosamente, dejé la de voltaje. Entonces, con esta ecuación acá, podemos sacar cuánto vale el voltaje como función del tiempo a partir de la intensidad, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a querer verificar es esto. ¿Esto se Una cumple? pregunta. Sí, Estas ecuaciones que estamos verificando y tal, ¿nos sirven siempre para un modelo sí, ¿cómo era? RT? RC. Genial, Sí, es gracias. genérico. O sea, viste que no estamos usando valores específicos, solamente un valor genérico de capacitancia y un valor genérico de resistencia. Sí, sí, claro. O sea, el modelo de RC que vimos recién, incluso cuando fuera corriente alterna y todo eso. Ah, bueno, lo que pasa es que en corriente alterna no se usan estas expresiones. Se usan otras cosas. Gracias. Se usa una cosa que se llaman fasores. Pero es mejor que. Yo lo padecí mucho. A los fasores. Entonces, nada, para sacar BC, para verificar si efectivamente es eso, vamos a integrar ahora. Entonces, integramos la intensidad entre 0 y t, y de t. Entonces, nada, es sustituir II
acá voy a poner I. Entonces tengo B0 sobre RC por la integral de E a la menos tau sobre RC. Bueno, esta es la misma integral, ¿no? Que teníamos hoy. Entonces, ¿se acuerdan cuánto daba? E a la menos t sobre RC por RC. Exacto. Menos, ¿no? Sí, menos. Menos RC por E a la menos T sobre RC. Y ahí se me va entonces el RC. ¿Y qué más me faltó? Más veces. Más la constante de integración. Y Lo que no te puedo entender es por qué estamos sí, usando una constante de integración si estamos haciéndolo en un tiempo, tipo en una integral definida. pero tenés igual constante de integración. Siempre tenés constante de integración porque no depende de si tenés Sí. definidos los límites de la integral, sino que dependen de cuál es tu condición inicial, la constante de integración. Sí, sí, sí. Bien, ¿y qué Ahora me constante de perdí integración? acá Sí, bueno, creo que en la después cuando... integral. Sí, después del 2 del II que tenés ahí. Acá lo que hice, el II, fue sustituir la expresión para la intensidad que teníamos, Sí. que es la que ya verificamos que efectivamente es solución a la ecuación del circuito. Entonces Y para sustituí acá, acá ¿qué quedó RC ahí abajo en el cociente? porque tenés B0 sobre R y acá tenés un 1 sobre C. Ah, claro, es R por C, pero... Claro, o sea, Claro, en no es lo realidad mismo. es 1 sobre C y B0 sobre R. Ahí va, ahí. Y bueno, ¿qué, ay, qué condición Espera, inicial, por favor, no me pelea. ¿Qué condición inicial tenemos en este caso? Fíjense que es el caso en el que está originalmente descargado y estamos mirando el voltaje en el capacitor, o sea, en el tiempo cero en el tiempo cero. te queda que el voltaje es ese nomás. O sea, el voltaje es V sub 0 por... Ah, no, por E a la... Sí, por E a la 0. Sí, pero digo, la condición inicial que le tenemos que poner no tiene que ver con esta ecuación que ya tenemos Bueno, acá, ¿no? ok. ¿Cuánto es el voltaje inicial en el capacitor? ¿Cuánto se imaginan? Teníamos, ojo, y capaz que les ayuda esto. Q de 0 es 0, ¿no? Inicialmente Sí. está descargado. Y además, Q es proporcional a B. Entonces, ¿cuánto les parece que es B de 0 en el capacitor? ¿No? Tenemos después Q Cero. es C por B. Entonces, ¿cuánto tiene que ser B de 0? Y o B es 0 o C es 0. Tiene que ser Claro, B de C no 0. es 0 porque C es constante. Sí. Entonces, el voltaje en el capacitor en tiempo cero es 0. Sí. Entonces ahí sí Ahí ya va, puedo claro. cambiar, ya puedo hallar. Entonces, usando eso, lo que tengo es que BCDT Porque en al fin y al tiempos, cabo lo que sí, estamos viendo es como una batería se convierte, o sea, una batería es recargable y como vuelve a tener un potencial eléctrico que se va gastando de a poco. ¿cómo? Que el capacitor Sí. es como poner una batería. Bueno, pero en ese caso tendrías Claro. una cosa infinita. Como- No existe, digo.
la carga que almacena el capacitor no te da para recargarla, físicamente digo, hablando. No, tipo, para recargarse a sí mismo no. Pero lo que digo es que lo que hace el capacitor cuando, o sea, cuando lo cargas es darle el potencial para que funcione como batería. Ah, claro, sí. Por eso Y les esa decía que es, se usa mucho para almacenar energías. y esa O es la sea, misión. eso después Y lo ahí puedes está, usar para otra cosa. Sí, está bien. exactamente. Y por eso es que es cero. Ahí va. O sea, no por lo que yo dije, es por esto que estamos viendo, pero eso es lo que vemos. Bueno, entonces, yo dibujé un corazón. No sé, ¿Vieron el corazón ahí arriba? No, fuimos. Que se fue pueden Isabel. poner, tipo, stickers así. Sí, 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 yo lo vi, pero pensé que yo ¿quién lo como hizo? toco cosas. Entonces, ahora, nada, el voltaje entonces originalmente es 0 porque está descargado. Y entonces ahí puedo sacar cuánto vale la constante de integración. Me queda menos B0 más C, ¿no? Entonces, C es B0. Y entonces, finalmente, puedo sustituir y me queda que BC de T es igual a B0 y acá voy a sacar de factor común B0 menos E a la menos T sobre tau. Y efectivamente, entonces, llegamos a lo que queríamos, ¿no? Ah, esa era la primera parte. Y ahora nos queda solamente... Estas ecuaciones las vamos a usar, claro, eso no les dije. Ahora ya tenemos explícitamente, pero vamos a ver mejor la clase que viene, cómo es la intensidad como función del tiempo. Entonces verificamos II, digamos, y verificamos también ahora cómo es el voltaje en el capacitor como función del tiempo. Entonces, ¿qué pinta les parece que tiene esto? Si hicieran... Si tuvieran que hacer como... No, a la recagué. Si tuvieran que, no sé, hacer una gráfica sin poder usar Wolfram Alpha, ya no lo puedo checar, bueno, ya fue. Sin poder usar Wolfram Alpha, ¿cómo dirían que es? El reflejo de una exponencial que decae como vida. ¿Qué Pará. estás diciendo? ¿Me vas a matar? Bueno, no importa, intuitivamente, ¿no? En el capacitor, pensémoslo así. Inicialmente, el voltaje en el capacitor, ¿cuánto quedamos que era? El voltaje inicial es cero. Es 0, ¿no? O sea, inicialmente estamos por acá. Y Cero. en un tiempo dado, ¿cuánto es el voltaje máximo que puede ir al capacitor? ¿Cuál es la cota superior? Y el voltaje, ay, lo sé, lo que habíamos visto ahí. Cuando, El de la cuando ves ustedes uno, La integral que habíamos visto. O sea, ¿o no? cuando ves un 0 es 1, porque No, ¿No nada. sería cero? es B0, ¿no? O sea, el voltaje máximo que pueda tener el capacitor es el voltaje que le está entregando la fuente. Claro, sí. Ah, ok, está bien. Pero, B0, por ¿no? ejemplo, si vos Sí. pones, si vos pones una fuente, eh, el capacitor que uses en sí no puede tener una, un voltaje máximo que sea de él Sí, propio y que esté claro, por la eso está mitad. dado por las limitaciones físicas, digamos, de la construcción No, del capacitor, está bien. sin dudas. Entonces, en tiempo 0 vale 0,
y en un tiempo dado vale el voltaje de la fuente, ¿no? Entonces, nada, tiene una pinta de exponencial, básicamente en el medio, porque por algo está la exponencial ahí. Entonces, tiene más o menos esta pinta en el tiempo. El voltaje en un capacitor. ¿Y cómo se imaginan, sin saber, sin haber hecho las cuentas, que podría ser la descarga? O sea, el voltaje, este es en el régimen de carga, ¿no? Acá estábamos siempre en carga. ¿Cómo podría ser en descarga? ¿Qué se imaginan? Inicialmente, en el tiempo cero de la descarga, ¿cuánto vale seguramente el voltaje? 0. En la descarga. Si valiera ¿Qué 0, es? estaría descargado. Sí, sí. B0. Vale Ese es B0, ¿no? ¿Qué es la descarga? No entiendo. La descarga es el otro régimen posible, que es cuando ya no hay más fuente y tenés solo el Pero capacitor y la resistencia. Sí, B0, ¿no sí, sería como una cota que tiene el capacitor de carga? sí, claro. Ah, En realidad le está. lleva tiempo infinito llegar Claro, a eso. por eso mi pregunta. Bien. Y debe ser decae, o sea, hasta que llega, o sea, porque quiere descargar, hasta que pierda toda su carga va a tener que llegar a 0. Y exponencial porque la vida es exponencial. Básicamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, la descarga va a tener más o menos esta pinta. Y ahora vamos a hacer las cuentas para la descarga, entonces. Son más cortitas, son 2 cuentas. ¿Puedo borrar Una acá? pregunta, Sí, porque ahora me confundí sobre la carga, o sea, ¿por qué era cota superior V sub 0? Si la expresión que antes teníamos no parecía estar acotada. ¿esto? Sí. O sea, toda, o sea, me refiero a, tuvimos a V sub 0 como cota superior, pero en esa expresión no veo la cota. En esta expresión, fíjate, si el tiempo es infinito, esto va a 0, porque es una exponencial decreciente. Entonces BC tiende a B0. ¿Lo ves? O sea, una exponencial decreciente es así en el tiempo, ¿no? Tiempos muy largos, entonces esta parte va a tender a 0, entonces me va a quedar B0 como cota. Pero, ¿por qué tiene, o sea, cuando el tiempo tiene infinito, no queda el menos infinito sobre tau? Sí, pero cuando haces límites, como un límite del liceo, no sé, sabes que una exponencial básicamente tiende a 0, una exponencial negativa tiende a 0. No sé cómo explicarlo de otra forma. Ah, claro, sí. Una exponencial Ah, negativa más tiende a gráficamente sí 0. se ve. Y tau es Entonces, distinto de 0, ¿no? Supongo. claro, sí, el tau siempre es distinto a 0. Por O eso. sea, no tiene sentido que sea 0. Bueno, está. En el caso en el que no tuvieras una resistencia ni idea, pero no es nuestro caso entonces. No, hay todo. Es distinto Claro, de 0. hay todo. Hay carga. Hay capacitancia, quiere decir, y hay resistencia. Bueno, lo puedo dejar un par de minutos mientras voy al baño y ya vuelvo y hacemos la descarga, que es más fácil. Ya está, ya está. Esto es lo último de cuentas que vamos a hacer en el semestre. ¡Qué horrible taller 2! Esto es aburrido, a mí también me aburre. O sea, digo, a mí me gusta un poco hacer cuentas, pero Sí, a mí también, pero. ¿A vos te Prefiero gusta? electrocutarme. van a ser las últimas cuentas que vamos a hacer. O sea, Qué vamos a bueno. volver a hacer carga y descarga de capacitor más adelante, pero no vamos a hacer las cuentas de vuelta, básicamente. A mí me re gustan las demostraciones igual. El tema es que nunca entiendo nada. Tengo Bueno, que pero O si sea, no yo las entiendan, cuentas las avisen. entiendo. No ¿Eh? entendí toda la parte física. O sea, entendí. O sea, está. Cosa. Bueno, podés ver el video de... Lo voy a leer. Bueno, Sí, en yo estudio el, polosofía así todo y
a fuerza, pero no lo repito ni en pedo, así que vamos a verlo de nuevo. Igual lo van a ver, o sea, en el semestre en física lo van a ver también. Sí, Ujú. Lo que Probablemente. en el CIERS creo que no está circuitos RC. Mm, Capaz que sí. en Yo no el lo registro encontré. está, de Ahí última. va. Lo estoy mirando. Ahora, lo que dijiste hoy de física 3, dijiste la palabra circuito magnético. Sí, pero me parece que es en. Después me quedé pensando, creo que es en electro que hacen circuitos magnéticos. ¿Pero qué son? ¿Bobinas algo así? Porque Sí, circuito con magnético. bobinas. No, está ok. Sí, Suena muy ustedes ven, bueno. igual ustedes ven como circuitos RLC, creo. Muy por arriba. Bueno, Ah, nosotros vemos RLS también. sí, pero después en fin, en electro hacen como con bobinas tipo con transformadores, no sé, cosas raras. Cosas de El- ingeniería. ¿Por qué? ¿Vos hiciste fin, Cami? No, pero electro, cuando estaba acá en ciencias, la dio Aureliano, Jiji. Rancho. entonces la abandoné. ¿Lo conocen ustedes? No, ni idea. Ah. Hablé con Andreina del tema. Ah. Así que, No entendí nada básicamente cuando hice electro acá, entonces fui a hacerlo en ingeniería, pero después di el examen acá. O sea, Mira. fui a clases de ingeniería Pará, ¿quién estaba en ingeniería? Ni idea. EUR. Ah, no le entiendo un carajo. Para mí es bastante claro, pero no sé, más o menos. No iba a los prácticos, lo que pasa, solo iba como a los teóricos ahí. Un cacho. Bueno, ya En vengo. moto. Sí, iba en moto, eso es cierto. Y yo voy en en patineta. Ya vengo. Luciano, la descarga empieza en B0 porque suponiendo que el capacitor está cargado, se empieza a descargar desde ahí. Si vamos a hacer la curva completa, supongo. Ah, qué lindo pizarrón con ecuaciones, ¿eh? Tremendo. Opa. Me pise. No sé qué es, pero que me pise. Opa, un pique ahí. No entiendo un carajo. Me cago a cachetazos, Cami, con esto. Alguien lo entendió. Tira esa. Mis compañeros, Joel, Maya, No, apenas a mí no te metas en un compromiso. ¿entendieron algo? Atrevido. Sí, o sea, entender se entendió. No sé todo el Pero tema de... O sea, como que sí, pero que no. yo entiendo, tipo, entiendo los bloques así cuando dice, tipo, esto verifica esto y esto verifica esto, pero a mí me decís la ecuación, encima, tipo, si no la leo y la veo yo mismo 5 veces durante media hora, a medida que vas diciendo la ecuación se va saliendo de mi mente la ecuación que estabas hablando. Entonces, tipo, nada. Bien. Voy a tener que verlo de nuevo, pero la explicación es funcional, tipo, sé que puedo con esto. Ah, mira. Yo me voy a suicidar. Me voy a suicidar. Aparte ni siquiera lo encuentro. Tengo un resumen acá, se supone. Se supone. Ah. Luego, cálculo 2 me hace daño. Sí. Perdón. Cálculo 2 está de menos. Por ahora. No. Sí, Ay, mi sí, hermano lo hizo en me la gusta la FIG y fin. le re gustaba cálculo 2 y me hablaba de las bolas, porque lo hacía con el francés, Eh, famoso, y el francés decía bolas, y mostraba las clases, y yo dije, sí, bolas, yo quiero estudiar bolas. Y ahora no entiendo un choto y no quiero ver. Yo, yo el otro día cuando el profesor dijo bolas abiertas y cerradas, me empecé a cagar de risa. Cecilia. no, sí, acá encontré carga durante. Perdón. No entiendo. Por favor, Ulises, el compañero que va a ver esta grabación va. Bolas. Ay, es verdad, ya está grabando la puta madre. ¿Se puede compartir pantalla? Sí. Me están viendo, Adelante, ¿verdad? aparte. No,
O sea, no. Ah, Acaba de no sé. aparecer como un coso que decía como que Gastón Grosso había seleccionado la opción para compartir pantalla, pero sigo viendo el pizarrón. Sí, yo Ah, y también. ahora yo estoy grabando, ¿saben? Capaz que dejo esto, tipo, no está bien. Entonces, me fui al baño y dejé grabando, así que ven los averiguados lo que dijeron. Eh, bolas abiertas de cálculo 2 estaban hablando. Esferas. Ay, Federico con las esferas. Bombelli. Profe, Sí, una cosa que no me quedó tan claro lo de la descarga porque era V sub 0 inicialmente. porque lo vamos a ver ahora. Ah, pensé que era por una deducción ahí. Ahora Gracias. vemos. Entonces, recién hicimos el régimen de carga y ahora vamos al régimen de descarga, que como ya les decía, bueno, repasando un poquito, teníamos este circuito posible. En el que teníamos las dos posiciones posibles, en donde uno, el circuito, hicimos este recién, en el que el circuito se iba con la resistencia y el capacitor, y ese era el régimen de carga, entonces, y 2 es el régimen de descarga, donde tenemos una cosa solamente de este estilo, la resistencia con el capacitor. Entonces, si queremos obtener la ecuación de este circuito ahora, como hicimos anteriormente, ahora en realidad lo único que no tenemos es B0, ¿no? Pero eso ya simplifica bastante más las cuentas. ¿Cómo nos queda si hacemos ley de mallas, o segunda ley de Kirchhoff, o la ley que aparece en los voltajes? Ya no quiero. Queda R es. Bueno, El ¿Cómo era? voltaje en una resistencia, ¿cuánto era? Perdón, Y por R. y por R. Bien. Ah, voltaje en una resistencia. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Al voltaje total. El voltaje No. inicial, ¿no? No, esto es una caída de voltaje. ¿Qué otra cosa hay en el circuito? Piensen que estamos haciendo ley de mallas para este circuito en donde solo hay una resistencia y un capacitor. Pero el voltaje inicial proviene del capacitor. Sí, entonces, ¿y cómo era la caída de potencial en un capacitor? Era. Mañana no hay clase y hoy es la noche de la nostalgia, Martín. Vale, volvamos. ¿Cómo era Bueno, la relación entre carga, Sí, sí, voltaje sí. y capacitancia? ¿Qué? Será La así. carga es la capacitancia por carga sobre capacitancia. Carga es la capacitancia por el voltaje. Entonces, ¿cómo es el voltaje Sí. del capacitor? Q sobre seno, esto, Sobre C. Sí, sí. Exactamente. por ohm. No, dije que no repitan eso. Entonces, acá tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? A ver. ¿Qué podemos hacer con I? ¿Qué cumplía I además? Que era de Q sobre dt. Claro, ¿no? La intensidad era el cambio de la carga en el tiempo. Perdón, hago derivadas parciales y no parciales indistintamente. Entonces, si sustituimos en la ecuación del circuito, tenemos que dq dt, voy a pasar dividiendo R, nos queda Q sobre RC, ¿no? Entonces, acá tenemos la ecuación diferencial. Ahora, es Q de T, ¿no? O sea, no. Sí, Pregunto QDT, porque- QDT. No, pregunto porque no sé de dónde, no me acuerdo de dónde venía la ecuación Q igual CB. Bien. Sí, sale de la nada, en Eso realidad. lo tiraron. Y va a salir de como la dato. nada de por vida, creo.
O sea, el Sears tampoco lo justifica en realidad. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el qué? O sea, ¿por qué específicamente Q es C por B? No justificamos de dónde salía. Solo vimos que nada, que en realidad la carga va a depender, o sea, esto, linealmente con el voltaje. No hay más info. Entonces, Bien. ahora vamos a resolver una ecuación diferencial, que es esta, Bueno. esa que voy acá. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué función derivada? Claro, no había otra opción, ¿no? Ay, no, O sea, ¿qué función derivada me da la misma función y una constante? Nuestra medida exponencial. Entonces, Ajá. ¿no? O sea, repito lo que había dicho hoy. Por ejemplo, la e a la a por t. La derivada, o sea, la derivada de e a la a por t en el tiempo, me queda a por e a la a por t, ¿no? Sí, Entonces, dividido. en este caso, ¿qué es a? A es Q. No, no sé qué es. Para acá tengo, A puede ser el inverso de R o de C. sí, o sea, hay que identificar qué es. Acá tengo un signo mal. Y por R tiene que ser menos Q por C. Ah, bien. Entonces, ¿qué puede ser A para que se cumpla la ecuación en rojo? O sea, ¿qué tiene que ser A? O sea, no sé si les hace fe. O sea, si están satisfechos con que diga de esta forma que una exponencial es la solución a esta ecuación diferencial. No sé si es claro para ustedes que lo haya escrito así. Eh, O sea, a lo que estoy diciendo es que Q de T es de la forma E a la A por T. Eso estoy diciendo. Y ahora estoy diciendo, ¿qué es A? Estoy preguntando, ¿qué es A? Teniendo en cuenta... Mira, mi amor. ¿Alguien ve qué es A? Ay, espera. menos uno sobre RC. Sí, ahí va. Menos 1 sobre RC, ¿no? Por T. Porque de hecho, hago la prueba ahora, ¿no? De Q de T del tiempo. Si A es menos 1 sobre RC, me queda efectivamente, pasa esto multiplicando, menos 1 sobre RC por E a la menos T sobre RC. Y efectivamente, esto satisface la ecuación diferencial, ¿no? O sea, esto es igual a menos Q de T sobre RC. Entonces, esa es la ecuación. ¿Qué me faltó? La condición inicial, Las ¿no? con- Ahí va. ¿Y dónde va la condición inicial en este caso? Es una suma. ¿Se acuerdan? Va multiplicado. Ahí va. Va multiplicando, ¿no? Acá un Q0. Le voy a poner acá Q0.
Entonces, ¿cómo sacamos ese Q0? ¿Cuál es la condición inicial que se tiene que satisfacer? Que me equivoqué hoy. 2B0. Casi. No. Ah, Sale de era acá. por ahí. Se ve. Es, exacto, es C por B0, ¿se acuerdan? Entonces sustituimos eso ahí en Q de T. O sea, tenemos que la condición inicial es esa y que Q de T era Q0 por E a la menos T sobre RC. Entonces, Q de 0, C por D0, y eso es igual a Q0, ¿no? Porque esto me queda 1 cuando lo igualo en tiempo igual a 0. Y entonces tengo finalmente la expresión de la carga para C por D0 por E a la menos T sobre RC, para la descarga. O sea, es raro decir Q de T para es la carga para la descarga, pero, o sea, cómo varía la carga como función del tiempo cuando estamos en el régimen de descarga. Eso sería lo adecuado. ¿Cómo este final? Que... Que dije cómo es la carga en la descarga, sonó raro, pero en realidad es cómo varía la carga en el capacitor como función del tiempo cuando estamos en el régimen de descarga. Una pregunta, Sí, ¿de dónde salió que el Q de T es Q sub 0 por la exponencial esa? bueno, acá salió en realidad, en ecuaciones diferenciales pasa mucho que como vos tiras una posible solución, básicamente. Decís, me parece que esto puede funcionar. Y en este caso, viendo la ecuación diferencial, que es la que está en rojo, tenés la función es igual a, o sea, la derivada es igual a la función sobre una constante. Y No. eso tiene pinta de que es una exponencial, porque, Sí, porque la derivada de una exponencial te da básicamente la exponencial por una constante. sí, me había perdido de renglón, Ahí va. entonces me confundí. Pero ya entendí. Y está, Perdón. por eso es que probamos esta solución. Entonces, nada, tenemos la carga. Pero obviamente lo que queremos al final del día no es la carga, sino I de T y BC, ¿no? Que fue lo que hallamos en la carga también. Entonces, nos falta obtener I de T y B de T. Voy a tener que hacer algo. Ahí está muy Si chiquito. derivás la carga, tenés la intensidad. Ahí va. Entonces, voy a subrayar. No. Ahí. Esta es la expresión final, entonces. Me va a costar. Ahí. Casi. Bueno. Entonces, esta es Q de T en descarga. Y como decía Martín, entonces la derivada de la carga es la intensidad. ¿Y qué me queda entonces? Tengo B0C. Si derivo esta exponencial, entonces me sale multiplicando un menos 1 sobre RC y por E a la menos T sobre RC, ¿no? Entonces, I de T me queda B0 sobre R, E a la menos T sobre RC, por un lado, y después, entonces, para sacar el voltaje en el capacitor, ¿se acuerdan cómo era la expresión?
el voltaje es el mismo que teníamos antes. Sí, la expresión en general, ¿no? La La ley de Ohm integral de falsa. I, la integral de I por dt. Sí, y tenía un 1 sobre C multiplicando. Ahí va, por 1 sobre C, más el voltaje inicial. Exacto. Entonces, eso. Y dt más b El chocolate me da poderes. igual a 0. No, yo quiero. Es re amargo, así que si no les gusta, ¡Pah! Entonces, Bueno, y en realidad, me acá encanta. en este caso, más. me lo comí yo también. Al chocolate. Iba a Ojalá. preguntar lo mismo, digo. Me comí la constante de integración. Acá. Con C de chocolate. Acá. No integré. Estoy diciendo cualquier pavada. Ustedes me dejan Ya me encima. parecía. Yo Pero estaba eso no era pensando mientras lo decía. Menos B0. Igual me había faltado un menos, creo. E a la menos T sobre. No, no habíamos integrado. Ahora vamos a integrar. Ahora sí. Así que ya no me la puedo saltear. Ah, tramposa. Para, yo Entonces te quiero preguntar, sí, allá arriba en Q de T, en Q inicial, en te Q queda Q de T inicial. en lo que tenés en violeta por acá arriba donde tenés En Q inicial, circulado. sí, acá. Ahí, está. Te queda Q por E a la 0, que es 1. Sí, Entonces Q de T es Q inicial. sí, Q inicial es Y C esta por Q es B0. C por B0 que es desde siempre. Lo Claro, mismo esto de está siempre. dado en realidad porque genéricamente Q es C por B y estamos Ah, en la descarga. Entonces, en la en descarga este vale caso, la carga máxima, quiero decir, que es C por B0. está bien. Pero ¿qué nos hace? ¿Qué tiene de decir que Q inicial, o sea, Q de 0 es carga inicial? Sí, Y decir que carga inicial es, tipo, la carga en el tiempo cero es la carga inicial es como... sí, pero en realidad la carga inicial, yo escribí Q0 acá antes, lo que pasa. Ah, es la Escribí carga Q0 inicial como del la sistema. constante y después yo le cambié ese valor a Q0 por parámetros que conocemos que son la capacitancia y el voltaje de la fuente Ah, original. claro, el voltaje inicial y todo acá que vemos y... Precisamente, no quiero dejarlo como función de Q0, sino que dejarlo en función de cosas de parámetros del circuito que conozco. Bien. Guau. Entonces, es la última cuenta. Mira, media hora antes se van a ir. Ya está. Media hora por unas cuentitas a cambio. No. Lola. Unas pocas cuentitas. Yo creo que es tremendo negocio. Yo acepto. Entonces, esta es la última cuenta. Tenemos que integrar lo mismo que ya integramos hoy. Tenemos que volver a integrar E a la menos T sobre RC, ¿no? Porque, Y te va a dar lo mismo. y bueno, ¿y cuánto me va a dar? RC por E a la menos T sobre RC. Exacto, ¿no? Acá lo que estoy haciendo, saqué la constante para afuera de la integral en realidad, ¿no? B0 y R lo saqué para afuera, tenía el 1 sobre C dividiendo. Voy a integrar lo mismo que hoy, E a la menos T sobre RC. ¿Y de dónde sacaste ese R que acabas de poner? De acá. Sustituí, saqué las constantes para afuera. Ah, claro, porque estamos integrando la... O sea, nada. estoy, bueno, le puedo numerar, esto es 1 y uso 1 acá. Porque esto es I de T, ¿no? I de T. Ay, justo usé la misma letra para I. Está. Menos B0 sobre R, E a la menos T.
Y acá más B de tiempo igual a 0. Y esta integral entonces es lo mismo que hoy, ¿no? Me queda multiplicando ahora el RC porque se acuerdan que es la integral. ¿Quieren que la haga de vuelta? O ya pongo el resultado. O sea, es literalmente la misma integral de hoy. Métele, por favor. Entonces queda B0 sobre RC por RC. Los menos acá se me cancelan. Este con este. Esto se me cancela también, no sé ni para qué lo escribí. Y E a la menos T sobre RC. Y más el voltaje inicial. Entonces, ¿estoy bien, no? Sí. Entonces me queda B0 E a la menos T sobre RC más B de T igual a 0. Que en realidad este B de T igual a 0, ¿qué les parece que puede ser? B0. V0. Puede ser B0. ¿Cómo que puede ser? ¿Puede ser o no? Camila nos está descansando. Yo no. Pero, No sé hacerlo siquiera. No sabría. bueno. No sabría descansarlos, digo, no sabría saber cuánto es B de T. Ah, qué noble. Estaba Voy a tirar un pensando. bolazo y dije, no me callo. No, porque, o sea, el voltaje cuando es B0, ¿no? O sea, si no B0, ¿quién es? No, puede ser, hay dos opciones, puede ser 0 o puede ser B0, en realidad. Tiene que ser B0. No sé. No es el voltaje inicial y el voltaje El voltaje inicial de la descarga. Sí. O el voltaje inicial de cualquiera de las dos. No. Acá vos partís de que el tiempo inicial ahora es cuando cerrás el circuito en 2 Ahí va. y tenés esto. Sí, o sea, está en descarga. Claro. Siendo esto el voltaje máximo. Para mí es B0. B0. O sea, B. como antes se aceptaba en la función, iba ahí rozándolo, tendería a B0, ¿no? Pero capaz que si lo sacamos antes o algo así. Eso es Claro, el problema. pueden pensarlo exactamente por ese lugar, ¿no? O sea, por lo que decía Luciano recién. Yo ya les dije cómo era cómo era la forma en el tiempo, ¿no? Y era algo que decrecía a 0. Uy. Entonces, si B de T igual a 0 no fuera 0, decrecería a un... Si B de T 0 fuera BC, en infinito esto decrece a B0. ¿Lo ven? O sea, esto tiende a 0, entonces B de C tiende... No sé si estoy hablando en chino o no. O sea, B de C, a lo que voy es que B de C tiende a B de T igual a 0 en infinito, en T infinito. ¿Lo ven? Porque esto tiende a 0. Sí, eso era lo que yo me esperaba. Bien. Entonces, ¿cuánto tiene que ser B de T igual a 0? B0. B0. ¿Cómo Sí, B0? No, Si fuera B0 no tiende a 0 el voltaje en el capacitor. pero, pero digo, B inicial. B1. no, está bien. B Tiene que ser inicial, tres. sí. Por eso le puse B de T igual a 0 y no B0. O sea, el voltaje en el capacitor en el tiempo inicial, ¿cuánto tiene que ser?
Es el máximo, tipo, de la batería. No, si fuera el máximo de la batería, ahí, Ah, si fuera el máximo de la batería, ahí no tendería a cero. O sea, lo que estaríamos diciendo es que nunca se descarga el capacitor. ¿Lo ven Cero. eso? entonces es cero. Es cero, sí, pero lógicamente, o sea, lo podemos sacar por lógica, tiene que ser es cero también, porque en realidad no estás poniéndole ninguna batería. O sea, el voltaje almacena cierta carga que se puede traducir en un voltaje, pero no es que vos le estás poniendo una batería. Y más intuitivamente, si no lo quieren ver de ese lado, en realidad lo pueden sacar porque saben que el capacitor se tiene que descargar, entonces en infinito tiene que ser cero. Bien, 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 bien. Y entonces solamente nos queda que el voltaje del capacitor entonces es esto, porque esto es cero. Y eso es todo. Vamos a retomar la clase que viene esto, porque lo que vamos a hacer ahora es, lo que vamos a hacer ahora no, lo que vamos a hacer la clase que viene, es graficar datos experimentales de voltaje en el capacitor como función del tiempo. Voltajes del capacitor con función del tiempo. Sí, Está o bien. sea, vamos a tener una curva experimental Ajá. de voltaje y de la descarga y de la carga. ¿Va a venir de datos o lo vamos a poder hacer en el FET? Va a venir de datos también. FET. Pero después lo van a hacer también, o sea, ahora lo vamos a hacer con datos y después lo van a hacer ustedes con sus Arduino. ¿Y qué vamos a ajustar con una exponencial? No, porque en Scilab no se puede ajustar, pero vamos a aprender una cosa que se llama linealización. ¿Qué programa de...? Qué raro que en Scilab no se Pero van a, Profe, van a linealizar. profe, el Línea. límite que hizo recién con la función esta, Sí, no sé si lo terminé de entender del todo. O sea, estamos diciendo que el límite del voltaje del capacitor cuando el tiempo tiende a infinito sí. tiende al voltaje inicial. Eso es lo que Sí, no eso es por la me cuadra. expresión que teníamos acá, ¿no? Que era toda esta. O sea, acá teníamos un más el voltaje en tiempo igual a cero. Esto estaba dado por la ecuación, no más. El renglón de arriba, ¿no? O sea, por esto. Ah, Pero ahora, claro. entonces, en el límite en t infinito, esto tiende a cero y queda b de t igual a cero. Yo le dije, bueno, si no saben cuánto tiene que ser el voltaje pensando simplemente, pueden sacarlo por lógica, sabiendo que el capacitor se tiene que descargar. O sea que en infinito tiene que valer, en t infinito tiene que valer cero, porque el capacitor se descarga. Y entonces ahí sacamos que b de t igual a 0 es 0. Claro. O sea, sí creo que entendí. Gracias. No, de nada. Sí, Maya, pueden hacerlo en MATLAB también. mira. Lo hacemos en las dos cosas. Sí, O sea, yo los no- que quieran usan Scilab y los que quieran usan MATLAB. ¿Qué tiene MATLAB tanto que cosas? Yo nunca lo usé. ¿Qué no Pelota tiene? PCs. No. Tiene ¿Ok? más cosas, más funciones Está bien. y más Tengo una pregunta pesado sobre también. Scilab. Sí, ¿Ustedes saben cómo cortar? Miren, tengo una flor. una cala. Una cala. Acá le decimos cartucho. Ah, bueno, también. Nada, que si saben cómo cortar un vector, ponele, tenés Voy a dejar de grabar.